Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando lo haya encontrado, se puede poner sobre sus pies. Vamos a darle mayor reverencia a la palabra del Señor de esta manera. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Acompáñenme en oración. Padre, Señor, estamos ante tu presencia en esta hora, pidiéndote primeramente, Señor, que tú seas con nosotros. Te agradecemos por tu palabra que hemos leído, agradecemos por todas las grandes bendiciones que tú has derramado. Mi Señor, en esta hora pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que muchos hemos venido con el ansia, con el deseo de escucharte, de que tú puedas ayudarnos, Señor, a transformar nuestra vida conforme a tu gran propósito. Padre, gracias también por ese nacimiento de tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, tomó la forma de hombre, y conocemos, Señor, la historia del Evangelio. Él vino y dio su vida por nosotros. Padre, todo esto te lo agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El título del mensaje de esta mañana es: ¿qué es lo mejor que podemos hacer? El relato de la visita de los magos, que usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 23, usted va a encontrar que hay tres personajes involucrados en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este relato nosotros vemos a los magos, vemos su visita, vemos también al rey Herodes y vemos también a los escribas y a los sacerdotes. Hay mucho de qué hablar en este pasaje, pero en esta ocasión yo quiero limitarme a esos hombres que en la Biblia se le llama los magos. Y quiero que hablemos un poco de ellos. Estos dos versículos contienen una enseñanza tan grande que si nosotros le ponemos atención a los minutos que a continuación vendrán, yo sé que usted va a ser bendecido grandemente. Así que le pido que ponga mucha atención. Yo sé que los niños están acá, algunos puedan estar muy inquietos. Dejémoslos a ellos y nosotros concentrémonos en lo que el Señor tiene para nosotros. En primer lugar, quiero que comencemos buscando esas verdades espirituales, esas lecciones que el Señor tiene en su palabra. Acuérdese que la Biblia ha sido escrita con un propósito. Y en esta ocasión queremos develar esas enseñanzas espirituales para que todos nosotros podamos aprender un poco más y que nuestras vidas sean cambiadas y sean transformadas. En el versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiero que nos quedemos en este momento hasta ese punto. La primera sección de este mensaje la he llamado así: admitir que Jesús es digno de tu obediencia. Y quiero que recordemos la palabra obediencia. Estos hombres, los magos, la palabra dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos hombres son un buen ejemplo para nosotros. Si usted se pone a pensar un poco en la tarea que estos hombres tuvieron, déjeme decirle que ellos se dedicaron por entero a la tarea que tenían por delante. Ellos viajaron a un gran costo y a un gran riesgo con el objetivo de llegar a Jerusalén a adorar al rey de los judíos que había nacido, a nuestro Señor Jesús. Consideremos por un momento
ese costo que ellos tuvieron en ese entonces. Tal vez quizás usted nunca habrá meditado en estas cosas en Navidades anteriores, pero yo les puedo decir, les puedo asegurar que a estos hombres ese viaje, esa expedición, esa faena, esa tarea les costó mucho. En primer lugar, ellos tenían que tener recursos económicos para poderse costear ese viaje tan largo. La Biblia dice que venían del oriente. Hay algunas personas que afirman que podrían haber venido del lado de Mesopotamia. Otros dicen que podría haber venido aún hasta de la China. Lugares remotos, lugares lejos. Estos hombres tuvieron que tener recursos económicos abundantes para poder hacer esa travesía. Acuérdese que en aquellos entonces no existían los vehículos motorizados, no existían aviones, no existían trenes. Hacían caravanas y lo único que se acompañaban era posiblemente de caballos o de camellos. Les costó mucho dinero. El tiempo, no se diga, los viajes en aquellos entonces duraban meses y dependiendo de la longitud podía ser hasta años. Estos hombres dedicaron tiempo para su tarea. ¿Y qué hablar del peligro? Ellos tuvieron que enfrentarse a riesgos grandes solamente para llegar a encontrar al niño Jesús. Yo les puedo asegurar que estos hombres pagaron un precio muy alto. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos, al igual que ellos, a pagar el precio? Bueno, muchos todavía no han tomado una decisión por Cristo Jesús. Nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Una de las cosas que primero tenemos que hacer es pagar el precio para encontrarnos con Cristo. Para aquellos que todavía están pensando si reciben a Cristo o no, si le entregan su vida al Señor, yo quiero decirles que estos hombres viajaron desde regiones lejanas para buscar y para adorar a Cristo Jesús. Usted tiene que tomar la decisión y este día es la oportunidad para todos aquellos que no han hecho una decisión por Cristo, hacerlo. Pero ¿y qué de los creyentes, de aquellos que ya han tomado una decisión de aceptar a Cristo? Tenemos que pagar el precio también, el precio para servirle, el precio para adorarlo. Hay personas que, aún siendo creyentes, todavía no deciden entregar su vida a Cristo completamente, rendirle a Él toda la adoración y toda la honra. Hay hombres, hay mujeres que les cuesta, pero deben de tomar la decisión de pagar el precio. Y este día es el día propicio para que usted pueda meditar en todas estas cosas. Como creyentes, yo les debo de decir que debemos de pagar el precio del Evangelio. Nosotros debemos de ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de ser obedientes viendo el ejemplo de estos hombres sabios que vinieron de regiones lejanas a Jerusalén. Porque en realidad, si usted lo nota bien, tuvo que haber una obediencia tan grande para que ellos hicieran esta travesía. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que venir a adorar al Señor? ¿Cómo fue que ellos llegaron a esa conclusión? Póngase a pensar cuántas personas habrán sido involucradas en esta tarea. Se requería una convicción grande y una obediencia tremenda para llegar hasta Jerusalén desde estas zonas lejanas. Nosotros, como cristianos, debemos ser obedientes a nuestro Señor. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos de ser obedientes en nuestras reuniones en la iglesia. Debemos de ser obedientes a hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. Hay tantos mandatos, hay tantos mandamientos en su palabra que nosotros debemos de atender. Aunque el Señor Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia es algo que debemos de practicar día con día. Yo les pediría
con amor, les pediría de corazón que sean obedientes al Señor. Yo no les pido que sean obedientes a mí. Yo no les pido que sean obedientes a Iglesia Bautista Nueva Vida de Irving. Les pido que sean obedientes al Señor. Que le dediquen a Él tiempo. Que le dediquen a Él lo que Él se merece. La Biblia dice que nosotros tenemos que congregarnos frecuentemente. Hay personas que cuando se les invita a una reunión cristiana, no asisten. Cuando se les invita a un convivio cristiano, no van. Hay un estudio bíblico los miércoles, te invito a que vengas. No vienen. El día miércoles oramos por las peticiones de los enfermos. No les importa. Para ellos no existe. No hay por qué venir. No seas desobediente. Dios te invita y Dios te manda y te ordena, y como tú lo quieras recibir, a que tú te congregues con frecuencia. Sí, yo sé que podemos nosotros estar cansados. Trabajamos todo el día. Trabajamos semana con semana. Yo sé que pueden haber compromisos familiares, pueden haber compromisos de toda índole, amistades, compromisos laborales, de todo tipo. Pero lo que sí también sé es que todo eso que usted tiene es porque Dios le ha permitido que lo tenga. Si usted tiene un trabajo y usted está esclavizado a ese trabajo y por ese trabajo usted no quiere dedicarle tiempo al Señor, déjeme decirle que Dios ha hecho posible que usted tenga ese trabajo. Dios ha hecho posible que usted tenga la salud y las fuerzas para asistir, para ir todos los días a trabajar. Yo le puedo asegurar eso. Cuando usted me dice a mí, hermano, pero es que yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, no como. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy trabajando? Mire, hay 60 minutos en una hora. Hay 24 horas en un día. Son aproximadamente 1440 minutos en un día. Deje de respirar 2 minutos, a ver cómo se pone. Si son 3 minutos, se va a comenzar a poner morado. Dios le ha dado la vida, Dios le da la salud, Dios le da ese aire que respiramos. Si a Dios le place y le quita 3 minutos de aire, usted se muere. No me venga a decir de que si usted no trabaja, no come. Déjeme decirle que en las manos de Dios está toda nuestra existencia. Dios nos creó, hermano. Dios nos hizo. La Biblia dice que Él ya nos veía en el vientre de nuestra madre. También el Señor te pide que leas tu Biblia. El Señor te pide que te alejes de lo malo. Dios quiere que nosotros le seamos obedientes a Él en todo aspecto. Para nosotros poder aprender cosas de Dios, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que asistir a los estudios bíblicos, tenemos que leer nuestra Biblia. Eso es obediencia al Señor. Te pide Dios que te alejes de las cosas malas. Te pide Dios que te alejes de aquellas amistades que no te convienen, que solo te llevan a la perdición. Hay una palabra que yo considero que es la palabra de victoria para todo cristiano, para todo creyente. ¿Y saben cuál es esa palabra? La palabra es no. Esa palabra es la palabra de victoria. Cuando alguien te dice, quiero que consumas esta droga, tú tienes que decirle no. Esa palabra es de victoria. Cuando alguien te invita a una relación ilícita, tú le dices no. Esa palabra es victoria. Si tú haces eso, te aseguro que tú vas a ser un cristiano victorioso. La Biblia también nos dice que nosotros somos como la neblina. La neblina aparece por la mañana y a los pocos minutos desaparece. Usted ni sabe para dónde se fue. Así somos nosotros. ¿Cuántos años vamos a durar? No lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Puede ser que el Señor venga y decida que esta misma noche nosotros dejemos de existir. Por eso debemos de hacer lo que el Señor nos dice. La Biblia dice que debemos de buscar hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón nunca nos va a robar. Pero muchos estamos afanados en hacer tesoros en la tierra. Hacer muchos tesoros, hacer propiedades, hacer vehículos, hacer tantas cosas que
cuando nosotros pasamos a la presencia de Dios, todo se queda aquí. Nada nos lo llevamos. La Biblia nos dice que nosotros debemos de crecer a la medida del varón perfecto. Ese es nuestro objetivo. El objetivo en esta vida no solamente es amasar cantidades de dinero, es vivir cómodamente en una vivienda, es engordarnos y ponernos así de grandes. No, la Biblia nos dice que debemos de aprender y debemos de llegar a ser como el Señor, buenos creyentes. Sigamos leyendo la Biblia. Dice en el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los magos vinieron a Jerusalén y ellos comenzaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Analicemos por un momento a los magos. Para ellos, el niño era el rey. Y cuando yo le digo rey, le pido que los ponga en unas letras grandes. Era el rey que había nacido. No vaya a pensar que cuando nosotros estamos hablando de magos, son aquellos que vienen y del sombrero sacan un conejo y hacen trucos. No, la Biblia lo que dice que estos hombres eran hombres dedicados a las ciencias, en particular a la astrología. Ellos estudiaban las estrellas. Ellos eran hombres de gran conocimiento, hombres que venían desde lejos, hombres que tenían recursos. La Biblia no dice que eran reyes. Tampoco la Biblia dice que eran 3, ni mucho menos menciona sus nombres. La tradición asume que son 3 reyes magos porque son 3 los presentes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, al niño que había nacido: oro, incienso y mirra. Pero ellos vinieron y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey que había nacido? Hablemos por un momento de Jesús como el rey. Tal vez no el rey del mundo, no quiero que hablemos como un rey del mundo, sino el rey de nuestras vidas. Quiero invitarlo en este momento, querido hermano, a que usted se confiese consigo mismo. Dígale que tiene la par, confiésese consigo mismo. Quiero que usted se sincere en esta mañana. Quiero hacerle una pregunta y quiero que usted se la conteste sinceramente. ¿Hay áreas de su vida que no las tiene controlada el Rey? Estoy hablando de Jesucristo. ¿Hay áreas de tu vida que todavía no las controla el Señor? Acuérdese que hemos hablado del Rey, el Rey de nuestras vidas. Jesús es el Rey de nuestras vidas. Hermano, yo le quiero confesar algo de mí. Hay cosas en lo profundo de mí que todavía no son justas por completo. Hay algo en lo profundo de mí que tengo cosas que no son justas. Y yo creo que usted está igual. Déjeme decirle que el rey de su vida debe ser aquel que controla todo su ser. Aquel que define su vida. Aquel que hace y define toda nuestra existencia. Nosotros podemos ver en la Biblia, en la palabra del Señor, los reyes en la antigüedad. Esos hombres definían la vida de todos sus súbditos. Los súbditos existían para su rey. Cuando el rey necesitaba soldados para la guerra, lo tomaba del pueblo, de sus súbditos, y ellos no decían nada. Cuando el rey necesitaba que sus graneros estuvieran llenos de comida, de granos, el pueblo trabajaba y le daba los granos al rey. Cuando el rey quería vestirse, el pueblo tenía que proveerle. El rey era la persona más importante del reino. Cuando alguien cometía una acción que merecía la pena capital, el rey decía, mátenlo. Y lo mataban. El rey mandaba en todo, en su reino, desde la persona más humilde hasta su ministro de economía. Pero, ¿en qué áreas de tu vida, yo pregunto, Jesús todavía no controla? ¿Qué áreas hay en tu vida en las cuales Jesús no tiene injerencia? ¿Qué áreas tú no le has permitido a Jesús que controle? ¿Serán las finanzas, amado? ¿O serán esos amoríos
que tú tienes escondidos? ¿Será a lo mejor el alcohol? ¿Serán esas relaciones familiares? ¿Todavía Jesús no controla tu familia? ¿Tus hijos, tu esposo, tu esposa? ¿Será que Jesús todavía no controla tu vocabulario para aquellas personas que no pueden controlar su lengua y dicen todavía frases que no honran a Dios? A lo mejor quizás Jesús no controla tus amistades y tú insistes en tener amistades que no le honran a Dios. Aquellos que no le temen al Señor. Tú insistes en tener amigos, amigas, aquellas personas que solamente lo que hacen en su existencia es demostrar que Dios no vale nada. Y tú sigues ahí insistentemente. ¿Qué área de tu vida el Señor Jesús no controla? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana tienen en su casa un par de botellas esperándoles para embriagarse en Navidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos están armando desde hace días ya con sus amigos esa fiesta, esa chonguenga para el fin de año, donde se vale de todo? ¿Cuántos? Acuérdate que estamos en Navidad y estamos celebrando el nacimiento del Rey, el Rey de tu vida, el que controla toda tu existencia. Y tú estás planeando a lo mejor irte de parranda, hacer cosas que no le agradan al Señor. Y estamos hablando de Jesús el Rey que controla todo. El Rey, déjame decirte, es el que te manda. El Rey es el que te controla. El Rey es el que te dice cómo debes de vestirte, cómo debes de caminar, cómo debes de hablar, qué debes hacer. Porque déjame decirte que cuando dice la palabra que los magos, esos hombres sabios, llegaron a buscar al rey, Herodes se turbó. Herodes comenzó a tener miedo, comenzó a tener temor. Pero ¿cuál era el temor de Herodes, el rey de los judíos físico que estaba en ese momento? El temor de él era que hubiera una sublevación a través de ese nuevo rey y que los romanos vinieran y quisieran imponer orden y que le quitaran a él el reino. O que este nuevo rey que estaba naciendo pudiera darle un golpe de estado a él y quitarle su reinado. Hay muchos en este momento que tienen miedo de Jesucristo. No quieren venir a Cristo porque tienen temor. Y aún hay muchos que ya estando en los caminos del Señor todavía le temen a Cristo. No quieren que el Señor interfiera en sus vidas. Ellos quieren continuar haciendo su propia voluntad. Aquellas personas cuyo único deseo es hacer lo que se les antoja. Esos son los Herodes de esta época. Y yo no quiero que tú seas uno de ellos. Herodes pensaba que si el rey crecía, que si el rey llegaba a consumar su reinado, él no iba a tener ese reino. Ya no él iba a gustar de todos los placeres de ser rey. Recuerda, lo mejor que puedes hacer en esta mañana, en esta época y en toda tu vida, es reconocer que Jesús es tu rey. Como tercer punto, quiero decirles que en el versículo 2, al final del versículo 2, dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Yo he llamado a este tercer punto, aceptar que Jesús es la luz de tu vida. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Veamos el significado de la estrella por un momento. Hacía años se sabía de que una estrella iba a salir de la casa de Jacob, conforme a la profecía de Balaam. Allá en Números capítulo 24, versículo 17, Números 24, 17, decía la profecía: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Estrella de Jacob y cetro, un rey. Desde esos entonces estaba profetizado la estrella.
Jesús iba a ser la estrella. Hay muchos que han intentado explicar por vía natural la aparición de la estrella, porque estos hombres sabios que llegaron a Jerusalén, ellos andaban siguiendo esa estrella y andaban preguntando, ¿y dónde va a nacer el rey? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Johann Kepler, que es un astrónomo y matemático alemán allá en el siglo XVII, él determinó a través de sus estudios que en la época cercana al nacimiento de Jesucristo, que correspondía allá por el 747 año de Roma, no el conteo normal que nosotros tenemos de antes de Jesucristo y después de Jesucristo, sino el 747 año de Roma, que se inicia con el reinado de aquellos primeros emperadores romanos, Rómulo y Remo. Pues Johann Kepler determinó que en esa época hubo una conjunción de planetas, ¿verdad? Una unión en el sistema solar, se pusieron en línea los planetas Júpiter y Saturno. Pero en el 748, él también logró determinar que Marte se unió a esa conjunción. Entonces debió haber habido un fenómeno celeste impresionante como para poder explicar un poco, ¿verdad?, lo que es el fenómeno que habla el Evangelio de Mateo. Pero déjenme decirle que a pesar de esos datos científicos que por muy interesantes que parezcan, ellos no satisfacen la descripción que la Biblia habla en el versículo 9 del capítulo 2 de Mateo. La palabra dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella lo guiaba y la estrella se detuvo en la casa donde estaba el niño Jesús. Vemos aquí que hay por lo menos dos indicaciones de una intervención sobrenatural en este evento. O sea, no lo podemos explicar con un cometa, no lo podemos explicar con una aparición de una estrella nova y esas cosas que los astrónomos conocen. Porque la Biblia dice que las estrellas lo guiaba, o sea que la estrella caminaba con ellos. Y en segundo lugar, se detuvo sobre una casa, sobre la casa donde estaba alojada la familia de nuestro Señor Jesús cuando estaba niño. El Señor siempre se ha identificado Él como la luz en la Biblia. Usted va a encontrar innumerables versículos donde el Señor siempre Él se identifica como la luz. Allá en el Salmo 27:1 dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? También en el libro de Isaías, capítulo 60, libro de Isaías, capítulo 60, versículo 20, dice así, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, los días de tu luto serán acabados. Capítulo 60, versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí se inspiraron para escribir aquel corito que dice, resplandece. Tal vez algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. En el Evangelio de Juan, al escribir el evangelista, dice así en el versículo 9 del capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, se identifica como la luz. Cuando en el capítulo 8, versículo 12 del mismo evangelio de Juan, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz. El Señor es tu luz, el que alumbra tu existencia. Yo no sé si tú insistes en continuar con las tinieblas, pero la Biblia dice que el Señor es la luz. ¿A qué venían estos hombres sabios? La palabra dice que ellos venían a adorar al niño, venían a adorarle. ¿Quién les habrá dicho a estos hombres sabios que la estrella era el rey de los judíos? ¿Quién les habrá dicho? ¿Cómo habrá sido la conclusión
¿Quién habrá llegado a darles datos, información, para que ellos entendieran y tuvieran que ir a Jerusalén? Porque ellos llegaron claramente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y una de las explicaciones es porque en todas esas regiones habían judíos de la dispersión que conocían la palabra y conocían las profecías. La estrella significaba Jesús y significa para nosotros la luz de nuestras vidas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es tu estrella? ¿Qué estrella te trajo a este día a la iglesia? ¿Qué significa esa estrella para ti? A mí me gusta cuando las personas dicen, llévenme a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Quiero saber qué hacen ahí. Me gusta que vengan personas invitadas para que conozcan la luz. Hubo un hombre que estaba enfermo de cáncer terminal, allá en la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y este hombre estaba tan mal que un hermano le dice, él no era creyente, ¿verdad? Y el cristiano, el hermano, le dice, si tan siquiera te acercaras al pesebre de nuestro Señor. Hermano, lo estaba evangelizando con la Navidad. Si tan siquiera te acercaras al pesebre de nuestro Señor Jesús, Él te sanaría. Y dice que el hombre tomó la decisión de asistir a la iglesia. Y comenzó a asistir a la iglesia. Y se dio cuenta que habían servicios de milagros. Y él llegó a los servicios de milagros porque él quería que el Señor lo sanara. Y él dijo, yo voy a asistir a los servicios de milagros todo el tiempo. Si el Señor me sana, yo voy a asistir. Evidentemente, déjenme decirles, el Señor lo sanó. Días después, él vino a Houston. Era un hombre de muchas posibilidades, múltiples recursos. Y en Houston le dijeron que no tenía cáncer. Él regresó a su país y llegó donde la iglesia y les llegó a dar la buena noticia. Y los hermanos le dijeron, esperamos verle en la iglesia. A lo cual él dijo, allí estaré, me congregaré, pues el Señor me ha sanado. Pero déjenme decirle, nunca regresó a la iglesia. Pero lo que sí regresó fue el cáncer. Y el hombre murió, hermano. El hombre falleció. ¿Qué significa para ti la estrella de Jesús? ¿Qué significan estos hombres sabios? ¿Usted cree que estos hombres no estaban casados? ¿Usted cree que estos hombres no tenían hijos? ¿No tenían familia? ¿No tenían negocio? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo tengo múltiples ocupaciones. Yo tengo una familia, tengo a un esposo a quien darle de comer, dicen las señoras. No, yo tengo hijos a quien cuidar. Déjenme decirle que estos hombres tenían familias, estos hombres tenían esposas. Y si nosotros nos vamos por las culturas de aquellos entonces, podrán haber tenido hasta más de una esposa. Negocios, ellos tenían recursos, propiedades. Claro que sí, estos hombres eran hombres acaudalados para poderse costear pues esa aventura tan grande. Pero ¿saben qué? Estos hombres, a pesar de que tenían recursos, a pesar de que tenían en sus lugares donde ellos residían familia, a pesar de que estos hombres tenían muchas cosas que los ataban a su casa, a sus lugares de residencia, también ellos tenían prioridades en su vida. Déjeme decírselo de nuevo. Estos hombres también tenían prioridades en su vida. ¿Y sabe cuál era la prioridad más importante en esta época de su vida? Era adorar al rey de los judíos. La palabra lo dice. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. El fin último de ellos era adorar al rey que había nacido. Ellos tenían prioridades. Ellos tenían un propósito para sus vidas. Ellos venían a adorar al recién nacido. Ahora quiero que hablemos de tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Yo pienso que tendrás alguna. Tal vez quizás no la has meditado. ¿Será tu trabajo la prioridad? No, yo trabajo los sábados, los domingos. No, es que yo tengo que trabajar.
No, es que todos los días, hasta en la noche. ¿Será tu prioridad la salud? No, mire, si hay personas que se dedican tanto a su cuerpo, qué gimnasios, qué comida, qué dieta, y yo no sé cómo hacen. Hay otras personas que sus prioridades son las cosas materiales, acumular vehículos, acumular residencias, acumular cosas. ¿Cuál será la prioridad en tu vida? Ahora la otra pregunta que te tengo es, ¿en qué nivel de prioridades está el Señor para ti? ¿Dónde se encuentra nuestro Señor Jesús en tus prioridades? La adoración a Cristo Jesús. Como decía la hermana, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde está esa prioridad en tu vida? ¿La tendrás bien definida? Yo no sé, pero lo que sí sé es que la Biblia nos habla y nos llama a que nosotros pongamos como prioridad el Señor. La Biblia es clara cuando dice, no os afanéis por el día de mañana. La Biblia también dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tristemente, yo puedo decirles que hay personas, por sus ocupaciones laborales, no vienen a la iglesia. Por sus obligaciones familiares, no vienen a la iglesia. Yo pienso que no debe de ser así, porque Dios debe ser prioridad en tu vida, para que tú seas prioridad para Dios. Yo veo personas, los dedos se los truenan contando el dinero y el dinero se les va como agua. Trabajan por la mañana, trabajan por la tarde, trabajan por la noche, vienen los fines de semana y todavía están trabajando. Y pregúntale dónde está el dinero. No son millonarios, nunca tienen dinero. Por eso es que trabajan y trabajan y trabajan y no tienen nada. La Biblia es clara. La Biblia dice, si tú vienes y me adoras, si tú vienes y me sirves, yo te proveo. Si yo soy prioridad en tu vida, tú vas a ser prioridad para mí, dice el Señor. Lo mejor que nosotros podemos hacer es que Jesús sea la luz de nuestra vida. Como conclusión quiero decirte que los magos, estos hombres sabios, ellos creyeron en Cristo, nunca lo habían visto. Cuando Herodes tenía temor, cuando los sacerdotes y los escribas fueron indiferentes al nacimiento del Señor, ellos venían a adorarlo. Cuando llegaron y lo único que vieron fue a un pequeño niño de meses, tiernito, en las rodillas de su madre. Ellos no vieron milagros para convencerse. Ellos ni tan siquiera alguien les predicó. Sin mucha enseñanza, fueron persuadidos. Así que ellos, postrándose, lo adoraron. ¿Y tú qué harás con Jesús? Oremos.